tema. No la vamos a hacer larga, estamos cansados ya, yo voy a tratar de ser breve. En verdad lo que quiero compartir es lo que uno vivencia en el consultorio con los pacientes, los familiares, los terapeutas del equipo, y me gustaría compartir eso y no cargarlos con tanta información técnica para, bueno, no solo poderlo hacer más ameno, sino de tratar de que sea más didáctico, no porque el otro no lo sea, sino que bueno, lo didáctico también pasa por lo explicativo en función a la vivencia. Ya habló Juli de la medicina titulable, personalizada y magistral. Formas de administración, me gustaría hacer un comentario porque ¿en cuál pasamos a esa? Este cuadrito puede resultar como complejo, pero en verdad lo que uno quiere rescatar acá es que las diferentes vías de administración, o sea, si bien están algunas documentadas de cómo son, si la inhalatoria, la sublingual, la inhalatoria oral, oromucosa, sublingual, tópica, rectal, cada una tiene un mecanismo de acción, tiene una absorción, tiene una distribución, tiene un efecto terapéutico, y eso es lo que lo hace complejo a la hora de elegir la modalidad de la ingesta de la sustancia. Entonces, el tipo de preparado también va a depender de la manera que uno está ingiriendo el cannabis. Bueno, vamos a arrancar por la primera, la inhalación. Ahí dice vaporizadores. ¿Por qué? Yo no me quiero poner en contra a la gente que lo fuma, pero yo como médico tengo que pensar en una administración que esté más regulada y que yo la pueda dosificar. O sea, no estoy en contra del que fuma, pero hay un tema con eso. Más allá de que es conocido y somos grandes, que eso genera hidrocarburos, que la temperatura que tiene en la combustión es una temperatura alta, y hasta nos podemos quedar sin efecto de algunas de las sustancias que tiene el cannabis, no solo siempre pensando en los cannabinoides. Acuérdense que también hay un montón, los terpenos, los flavonoides, y a altas temperaturas lo que sucede es que uno puede quemar muchas de esas sustancias que son terapéuticas también. En cambio existen los vaporizadores, reconozco que no son económicos, pero el vaporizador tiene la particularidad de que uno puede regular la temperatura en función al cannabinoide que uno quiere asimilar en el organismo. Entonces tiene un regulador donde esa temperatura lo que hace es no quemarla a la plantita, a la flor, y bueno, nosotros podemos rescatar algo sin combustión, porque hay otro tema, no hay que olvidarse que depende de la patología, no vamos a hablar de patologías puntuales porque sería muy extenso, pero cuando hay patologías pulmonares, la temperatura alta de la combustión cuando lo queman en un cigarrillo es muy alta. Está visto que 500 grados o más puede levantar. Entonces un vaporizador que no pasa los 224 grados promedio, ahí uno lo puede regular mejor, la hierba queda tostada y a temperaturas más bajas los cannabinoides son otros que uno recupera. Entonces, bueno, ese es otro tema. Y tampoco piensen, hablando un poquitito, que a mí me gusta mucho todo lo que es reducción de daño, perdón que meta cosas que no están ahí, pero van surgiendo. Lo que es reducción de daño, ¿qué significa? Que un montón de cosas las va a hablar Vale, pero cuando hay mucha gente que me consulta que me dice, no, yo la fumo, y cuando le consulto sobre la procedencia, cuál es la genética, como decía Juli, la cepa, o sea, qué semilla era, si sabe del cultivador que se la dio, si él mismo que la cultivó, y por ahí no tiene los controles o no saben individualizar los hongos y esas cosas, piensa que queman todo y no queman todo. Los hongos, es muy complicado el tema de los hongos cuando se inhalan porque no se destruyen, al contrario, se hacen esporas y eso ingresa en el sistema respiratorio, y yo ya he visto tomografías con micosis, con hongos pulmonares que son muy difíciles de sacar. El pulmón y los bronquios, o sea, es muy húmedo, y el hongo dentro del pulmón, en verdad le digo que cuesta mucho sacar porque es un caldo de cultivo, el hongo necesita humedad. Los bronquios son húmedos, tienen mucosa, así que por favor tengan cuidado, no anden fumando ni consumiendo cosas con hongo, porque es una complicación que ya se está viendo. Entonces, bueno, la inhalación que esté controlada, ¿no? De la manera que sea. Los hongos se reconocen, sí. El que sabe mirar la florcita, los hongos se ven.
Así que, bueno, esa es la dedicación que hay que tener cuando uno está cultivando lo suyo. Bueno, el tema de lo inhalatorio, pasa algo, o sea, lo inhalatorio está bueno porque tiene una vía de absorción sin barreras, ingresa a la sangre en muy poquito tiempo, en segundos, minutos ya está en sangre, pero ¿qué es lo que pasa? Nos dura poco en sangre, entonces no podemos estar fumando cada 3-4 horas, y si encima no es un vaporizador y no hay control de la dosis, podemos tener un pico de sobredosis, entre comillas, ¿no? De una alta dosis de cannabinoide, y después, como sabemos que los cannabinoides son bifásicos, tienen una fase donde suben y bajan, ahí es donde nos cuesta a nosotros como médico poder titular y dosificar la cantidad de cannabinoides en sangre. Entonces, la vía inhalatoria está recomendada también en crisis de dolor, en crisis de espasticidad, en pacientes con Parkinson, o sea, poderlo tener regulado para eso y poderlo complementar con lo del aceitito. Lo del aceite, como dijeron anteriormente más temprano, tiene su proceso de absorción, primero de metabolismo hepático, de distribución, y eso lleva un tiempo. Como decía el doc más temprano también, que acá a los 15 minutos consumen, a los 20 porque no se les va el dolor o lo que sean, y después tienen todo el metabolismo junto y ahí se pasan de dosis también. Así que bueno, ¿dónde estamos? Inconvenientes, ya lo dije, oromucosa, mucosa sublingual. La diferencia de oral y oromucosa, que a veces cuesta entender cuál es la diferencia, es la absorción debajo de la lengua, en la mucosa bucal. Hay una primera absorción que uno puede aprovechar, pero después está la digestiva, que uno termina tragando. O sea, cuando toman el aceitito, por favor, déjenlo, aunque sea un minutito en la boca, para tratar de absorber un poco ahí, y después lo tragan. Y ahí ya hay que esperar el metabolismo hepático, que es donde se activa. Y esa vía de administración lo que tiene es que puede tener su efecto en 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Y la ventaja que tenemos es que tenemos una cobertura terapéutica en promedio de 6-8 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero cubrir el día, no es un antibiótico cada 8 horas, pero tengamos en cuenta que 3 tomas diarias es una buena toma, más allá de los rescates según la patología, que eso después lo vamos a ver, porque se pueden hacer dosis entre las tomas. La vía tópica ya lo dijeron hoy, cortito, o sea, trabaja solo en el lugar, depende de la concentración de lo que se pongan también, pero el alcance no es sistémico. Y la vía rectal, eso está medio discutido porque parece que no hay tanta absorción, pero sí, entonces no hay todavía mucha experiencia con eso, por lo menos que yo sepa. ¿Qué queda? Dosificación personalizada, siempre acompañado por un médico, se titula dosis de efecto deseado, indeseado, comenzar despacio, interacciones medicamentosas. Bueno, ahí hay un montón para hablar. A ver, no lo quiero cansar. Bueno, lo de la dosificación, por lo general en estos encuentros también hay como un pedido del qué tomo, cuánto tomo, cada cuánto tomo y si lo tomo con qué y las interacciones. Me gustaría mezclar un poco todo esto y hacerlo un poquito práctico. Yo lo que les aconsejo es que primero tengan un buen diagnóstico. O sea, me ha pasado de venir con pacientes que no están bien diagnosticados, o por lo menos también no están bien medicados, pero hagamos de cuenta de que eso está todo bien. Yo lo que, sin entrar en cuestionamientos personales o por preguntas personales que se nos va a hacer muy largo, a título general quisiera que tengan en cuenta ciertas cosas que sería como un simulacro si uno está recibiendo un paciente y uno le pide el diagnóstico y el motivo de consulta. Es súper importante conocer la medicación que está tomando el paciente. Sin entrar en un tema de discusión, siguiendo el hilo del tema de la hipertensión y lo cardíaco, como recién preguntaba el señor, hay un tema a tener en cuenta, más allá si el cannabis provoca hiper o hipotensión. O sea, no nos olvidemos que si tenemos los ojos rojos porque provoca vasodilatación, y esa vasodilatación provoca hipotensión, esa hipotensión, como decía Juli, provoca taquicardia. O sea, se puede como complicar ahí la interpretación de la situación. Pero hay un tema que eso se ve mucho y que también tiene que ver con reducción de daños, que es, yo lo que les aconsejo a los pacientes, nosotros en el equipo aconsejamos, es que la medicación, o sea, el cannabis, traten de tomarlo antes de los medicamentos que toman. No es una actitud desafiante. ¿Qué es lo que pasa? Y ese antes, que sea por lo menos
1, 2 horitas si pueden. Y a veces se les complica porque están tomando mucha medicación y no les entra esa hora o 2 horas entre los medicamentos. Y ni hablar si están con medicamentos que tienen que tomar en ayuna. Entonces, búsquenle la vuelta de separarlo y esa separación, ¿qué les permite? De que el medicamento que uno ingiere, sea el cannabis o la medicación de base que uno tiene, se pueda metabolizar, porque tienen lo que se llama una competencia metabólica hepática, o sea, compiten en el hígado para metabolizarse, y esas que son enzimas tienen una limitación en el metabolismo. Y esa limitación, ¿qué es lo que pasa? Si están ocupadas con un medicamento o con el cannabis y viene otro atrás, va a estar esperando por metabolizarse. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar siguiendo el caso de la hipertensión? Es que si uno tomó el cannabis antes, el medicamento antihipertensivo puede no estar haciéndole efecto. O es más, podemos potenciar los efectos adversos. Entonces, las interacciones medicamentosas son súper importantes. Primero, saber qué están tomando y cómo podemos separar esa medicación. Porque eso se ve mucho. Y no se olviden que el cannabis es una sustancia liposoluble, o sea, significa de que eso se solubiliza en grasa. Lipo es grasa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega al hígado y hay un medicamento que se está metabolizando y dice, uy, las enzimas están todas ocupadas, me voy al depósito y literalmente se van al tejido lipídico, entonces nos quedamos hasta sin el efecto del cannabis. Entonces ahí también tengamos cuidado porque estamos esperando de que el cannabis tenga su efecto y resulta de que no tengo manera de poderlo activar en el hígado y se me va al depósito. Ese es otro tema súper importante también a tener en cuenta. Bueno, de ahí va a depender lo que es la dosificación y todo lo indeseado. ¿Ven? Ahí está eso que yo les decía, traten de evitarlo porque es algo súper frecuente. Más allá de que si lo puedo tomar con este medicamento o no lo puedo tomar, o si subo o si bajo la dosis, en lo personal a mí me gusta el desafío de empezar a sacar medicación, pero con responsabilidad, y sacarlo si se justifica, porque si yo estoy tomando un medicamento para dolor, sea el que sea, y estoy tomando cannabis para dolor, a mí lo que me gustaría es, como si encima sé que el cannabis no tengo el efecto gástrico que me dan otros medicamentos, bueno, trato de evitar de tomar esos medicamentos que me hacen mal al estómago y una serie de cosas que suelen pasar. Perdón que les hable así medio en criollo, no me gusta hablar en difícil cuando hay público general. Entonces, bueno, eso. Tengan en cuenta eso de que de repente uno puede estar bajando la medicación con precaución, con autorización del médico, y ese destete medicamentoso que uno quisiera que esté regulado por el médico tratante. Yo se los aconsejo porque se pueden llevar una sorpresa y a veces vienen muy polimedicados con listas interminables que no sé cómo hacen y cómo les alcanza el día para tomar tantas cosas y encima quieren meter cannabis. Entonces, hagámoslo al revés y vayan también con el tema del comenzar despacio. No se olviden del dicho que hay en cannabis medicinal que menos es más. Entonces, arranquen despacito, no se pongan ansiosos, entiendo la ansiedad del quererlo hacer, pero es preferible que empiecen despacio porque pueden pasar un montón de cosas, se pueden asustar, a veces pasa mucho con la gente mayor que tiene ciertos prejuicios y entonces tienen miedo y ni bien se marean un poquito, les dio un poquito más de sueño, piensan que se están drogando, que no es así, entonces empiecen despacio. Yo prefiero que me vengan a un control diciéndome no me hizo nada, a que me digan no, lo dejé porque me asusté. Entonces, esas cosas, ¿por qué? Porque se van a privar de un efecto terapéutico de una planta súper noble que tiene un montón de virtudes y posibilidades terapéuticas y a veces por la mala administración, por la mala ingesta, por la mala toma, por la vía de administración inadecuada, es donde a veces hace claudicar estos tratamientos. Así que, por favor, eso no desaprovechen una opción terapéutica que es riquísima. ¿Qué más de acá? A ver. Creo que no hay mucho más. A ver, ¿eso qué más? ¿Otro? ¿No quedó más ninguno? Eso estamos. Te tocaría a vos, ¿no? Entonces, un toquecito, esperen. Yo lo que quería era, porque me lo anoté cuando estaban hablando, bueno, ya les dije lo del tomar antes de los medicamentos, pero sepárenlo, eso es súper importante. A ver. Bueno, y con respecto a la elección de
de qué usar, de qué cannabinoides usar. Bueno, ahí es el médico el que está capacitado, porque depende de la patología. Por favor, sepan muy bien, pregunten qué es lo que están consumiendo, cómo está diluido, qué cannabinoides tiene, porque no es lo mismo para todos. No es lo mismo para todos. No hagan lío, por favor, se los pido. O sea, yo soy pro todo, alto THC, alto CBD, formulaciones 1:1, 3:1, 5:1, la que sea, pero que sea con responsabilidad, empiecen despacito y les puedo asegurar de que van a obtener el beneficio terapéutico que están buscando, pero si eso está bien regulado. O sea, no le tengan miedo, pero sepan la concentración, eso es muy importante. Se han visto en registros de que se ha encontrado en los aceites hasta Escherichia coli. La Escherichia coli está en la caca. Y uno dice, ¿cómo hace para aparecer caca dentro de un aceite? Y bueno, porque hay gente que tiene las plantas afuera y los pajaritos no eligen a dónde hacer lo suyo. Entonces entra todo también en el preparado, más allá de los hongos, de los metales pesados, los fertilizantes, los anabólicos que se pueden poner. O sea, tengan cuidado, traten de consumir un producto seguro, porque es lo que también nos exige la salud misma, ¿no? De uno. Tenemos que conseguir cosas seguras, si no, sigan buscando, no se desesperen si no encuentran. Hay gente que está trabajando muy bien y uno puede aprender a hacer su medicina, pero acá está pasando algo que es, no sé, yo le diría que hasta histórico en cuanto a lo que es medicación y relación médico-paciente. Acá se invirtieron las cosas. Acá por lo general está el paciente poniéndole el medicamento en el escritorio al médico y es el médico el que no sabe qué hacer con eso. Entonces, acá nosotros es donde tenemos que ser responsables, porque hoy conocemos muy bien lo que son los egos profesionales. Entonces, decirle a un médico, yo voy a tomar esto, y que encima no sepa sobre eso, es una complicación también porque se daña la relación médico-paciente. Hagan las cosas bien, seguras, les va a ir bien. Si no, cambien de profesional, como se sigue diciendo, busquen a alguien idóneo. Hay gente, hay mucha más de la que ustedes se imaginan, no solo dentro de lo que es el equipo terapéutico, sino de que trabaja bien y pueden tener un producto noble y seguro. Vayamos por eso, porque se va a terminar bastardeando el cannabis, de que va a ser cualquier cosa, de que esto es droga, de que todos se quieren drogar, y que no es así, no tiene nada que ver con eso. Lo medicinal, si se quieren pegar un viaje con un aceite medicinal, les va a costar un poco, así que no se ilusionen porque por ahí no es, a no ser que lo hayan hecho muy, muy concentrado. Pero en serio, se pueden tratar muchas patologías responsablemente y cada patología tiene su formulación. Sepan asesorarse de cuál es la formulación correcta para hacer las combinaciones correctas y tener un éxito terapéutico en sus tratamientos, ¿sí? Ahora contestamos las preguntas. Espero que se haya entendido, quería ser práctico y didáctico. Hay muchas cosas, no lo mezclen con los medicamentos, sepárenlo. O sea, son tips que es muy fácil hacer macanas con esa modalidad desprolija. Seamos prolijos y seguros en la administración. Y gracias por venir y por aguantarnos tanto. Gracias.